video. Bueno, gracias. Entonces le damos la palabra a Edgardo Oliva, que viene hoy día desde Ilusión Viril, y él se presenta y ya nos empieza a acompañar en este espacio. Muchas gracias, Geo. Buenas tardes. Bueno, me voy a presentar nuevamente. Mi nombre es Edgardo Oliva. Estoy súper contento de estar acá en este espacio. Por segunda vez estoy acá. Y en particular para conversar de un tema que a mí me apasiona mucho, que tiene que ver con las masculinidades y el rol hoy día de los varones en estos temas de igualdad. Yo de formación soy ingeniero civil industrial. Luego me certifiqué como coach ontológico y coach organizacional, y llevo un tiempo trabajando con varones en círculos de hombres, pero siempre desde el coaching. Mi experiencia en círculos había sido siempre desde coaching, y el año pasado decidí empezar a estudiar distintas miradas desde la perspectiva de género, y la verdad que fue un tremendo complemento. Siento que esta mirada, en particular los círculos de hombres, que es un tema que a mí me gusta mucho, con perspectiva de género, como que me cerró muchos temas que venían apareciendo antes, y en este mismo proceso de formación del año pasado en perspectiva de género me conecté con la Fundación Ilusión Viril, y nada, aquí estoy feliz como parte del equipo de voceros, en donde tenemos hartas charlas en organizaciones. Un poco en lo que estoy yo tiene que ver más que nada con llevar estos temas a organizaciones, al mundo corporativo, y, y además que lo escuchan desde un hombre, porque eso también ya genera un impacto distinto, por lo que comentaba al inicio, antes que se conectaran todos, que pareciera que hoy día estos temas de igualdad para muchas personas siguen como sonando un tema de las mujeres o un tema del feminismo, y, y es re interesante darle una nueva mirada y entender de que este es un tema transversal, de que hoy día el sistema, el patriarcado nos afecta a todos, a hombres y mujeres, y desde ir viendo eso, en el fondo tener una aproximación diferente. Y sobre eso es que vamos a conversar hoy día. Yo voy a compartir pantalla. Eh, Geo, me acordé, quizás antes de partir la presentación, si les puedes compartir el Menti como para recoger eso. Me gustaría quizás... Ahí está. Ah, ahí sí. Si pueden marcar el link que compartió Geo ahí en el chat, por favor. Y la pregunta es, ¿cuál es la primera palabra con que asocias masculinidad? Así que los invito, las invito, y a ver qué va apareciendo. Okay. Dos personas ya votaron. ¿Pudieron conectarse todos o alguien falta? Voy a compartir mientras tanto. Esto es lo primero que aparece cuando pensamos en masculinidad, y aparece la palabra hombre, y aparece la palabra rudeza. Mira que... Y está buenísimo porque eso es lo que está instalado, es como... Es lo primero que aparece cuando todavía tenemos una relación muy lineal sexo-género, en primer lugar, pero además aparece esta como que fuera una característica de lo masculino, la rudeza. Edgardo, creo que si le das, no sé si un espacio hacia adelante o algo, se debería el actualizar. A ver, dale a actualizar, porque A ver. creo que llegaron otras más. Ahí Ajá.
Bien, gracias. Bueno, rudeza, machismo, fuerza y cualidad de masculino. Y interesante cómo se asocia el machismo a la masculinidad. ¿Ya? También vamos a hablar sobre eso hoy día, porque pareciera que hay una forma de ser hombre. Hay como, y si se fijan en la invitación, es masculinidades e igualdad de género. Entonces ya desde ahí ir como desafiando y pensar en que no hay una sola forma de ser hombre. Y cómo pasamos desde esta masculinidad a masculinidades. Y desde ahí también abrir nuevas posibilidades. Y entender, y vamos a ir hablando de estos conceptos, machismo, rudeza, como por qué está tan instalado eso relacionado a la masculinidad. Así que les agradezco el haber compartido este Menti y vamos a partir con la presentación. ¿Se ve bien? Perfecto, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, y como les comentaba el título, ya es masculinidades e igualdad de género. Y me gustaría como quizás en una palabra, si quisieran compartir quizás en el chat, ¿qué es lo primero que les aparece cuando ven este título? Como de masculinidades e igualdad de género. ¿Es algo algo nuevo, algo que no entiendo, o algo que, lo primero que se les venga y vamos viendo ahí? Ah, yo no puedo ver el chat acá. Ah, ¿querés que vaya leyendo? Ya, porfa, gracias. Dicen alegría, mix nuevo, mismas oportunidades. Buenísimo. Bueno, y Que vamos a ir aparece conversando. dice que ¿Ah? que aparece el varón en relación a la perspectiva de género. Ujú, exactamente. Entonces, ¿cómo, Y llegó una dónde última, aparece? ¿Ah? algo que es Sí, necesario que exploren los varones. sí, sí, eso es, lo he escuchado. Efectivamente, pareciera que es algo que hay una distancia y una brecha todavía importante y, y que tiene distintas explicaciones quizás. Entonces, aquí les quería mostrar básicamente cómo vamos a estructurar esta presentación, ya partiendo por la bienvenida. Eh, Les voy a mostrar como el contexto, como, ok, ¿dónde estamos y el por qué estamos hablando de estos temas? Para pasar posteriormente a algunos conceptos clave para entender esto de las masculinidades. Seguido esto vamos a ir relacionando este concepto de masculinidades con la igualdad de género para cerrar con unas reflexiones al final de la presentación. Vamos a ver un video también, así que partimos. Y esta es una foto de Santiago de Chile del año 2018, el 8M, el famoso 8M, donde se movilizaron miles de estudiantes, mujeres, a marchar en las calles y marchaban por un motivo súper concreto y era una marcha contra la violencia. Y a mí me encanta esta foto, me encuentro potente, bonita, muestra movimiento. Y acá, como dice, Chile y el mundo están cambiando gracias a igualdad y la equidad de género. Millones de mujeres han salido a la calle para pedir fin a la violencia sexista. Y la pregunta ahí es como, ¿las estamos escuchando? Y en particular, ¿cómo los varones estamos escuchando este movimiento? ¿Las estamos escuchando desde si tiene sentido para mí? Como diría Otto Scharmer, en una escucha, un primer nivel de escucha, o estamos realmente conectando con lo que hay detrás, las estamos validando, estamos escuchando la urgencia que hay detrás de esto de que salgo a la calle porque ya algo está apareciendo y el dónde nos instalamos nosotros como varones frente a esto es una buena pregunta. ¿Cómo estamos escuchando esto que está pasando, que se está moviendo hoy en día?
Y ojo que no fue solo en Chile, el año 2018 fue un año bien particular, porque en Estados Unidos, por otro lado, empezó todo este movimiento del Me Too, que también iba asociado a temas de violencia. En la India, mujeres salieron a las calles, se tomaron de los brazos, cortaron muchas calles en India, también para visibilizar las condiciones laborales en las cuales ellas están. Entonces, hay una sincronía, no es un tema local de lo que está pasando con esta violencia contra la mujer. ¿Y qué pasa con los hombres? ¿Es nuestra responsabilidad o somos parte del problema? Y quiero dejar la pregunta solamente, para que a partir de esta pregunta vayamos avanzando y conversando. Y me gustaría partir primero contándoles un poco de la fundación de Ilusión Viril, ¿ya? Perdón. Ilusión Viril también nace el año 2018, precisamente a partir de todos estos movimientos que vimos en la diapo anterior, por amistad con muchos colectivos feministas, empezó a surgir esta necesidad de conversar entre varones. ¿Qué pasa con los hombres acá? Voy a la marcha, no, es que no quieren, las feministas no quieren que estemos acá. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es mi rol dentro de todo este movimiento? Y un poco para hacerse cargo de esto que estaba surgiendo también con los hombres, surge inicialmente la fundación, hoy día fundación, en ese momento surge en redes sociales, Ilusión Viril, y hoy día ya somos fundación, y básicamente Ilusión Viril tiene dos objetivos hoy día. Y el primero es prevenir y erradicar la violencia de género desde la educación, ¿ya? Y acá podemos ver a Pedro Urie, que es quien lidera la fundación. Universidades, hay muchas conversaciones en torno a estos temas. ¿Por qué? Porque el primer objetivo es prevenir y erradicar la violencia de género desde la educación. Y el segundo objetivo es promover las masculinidades igualitarias o alternativas, ¿ya? ¿Y de qué forma? Como lo que estamos haciendo hoy día. O sea, haciendo visible que no hay una sola manera de ser hombre, sino que hay múltiples masculinidades, ¿ya? Y en especial nos interesa resaltar estas masculinidades que toman distancia de estos modelos tradicionales, de estas palabras que aparecieron en el Menti al inicio, y que toman un rol activo con la igualdad de género. Por eso el nombre de masculinidades igualitarias, que lo vamos a comentar más adelante. Entonces, como parte de los objetivos de la Fundación también, todas estas charlas y desde ya, de nuevo, gracias por la invitación, porque a mí me encanta abrir espacios y que empecemos también, tanto hombres como mujeres, a conversar de estos temas. ¿Y cuál es la propuesta? Y acá le muestro un texto que es de un sociólogo y un activista vasco que se llama Joaquín Azpiazú, que habla de cómo pensar este problema de la violencia de género, ¿ya? Me gustó que estamos más o menos todos en la misma generación, así que me imagino que la película Alien la conocen. ¿Sí? Bien, porque me ha tocado dar esta charla a jóvenes de veintitantos años y es como, ¿qué película es esa? Es como un clásico, es como... Yo no la he visto. Alien es No, la... no, yo tampoco la he visto. Yo la vi en un ciclo de clásicos. Ah, muy bien. Pero no la he No es visto. que sea pero tan sé que joven se de trata. veintitantos, pero no la he visto. Bueno, la película Alien es una película, ya no sé, será 90, pero Ripley era la protagonista y ella, la Sigourney Weaver, que es la actriz, iba en una nave espacial con este alien, que es este de la cabeza alargada, que tiene la... Y, y el alien se reproduce inyectando como el embrión dentro de tu cuerpo, del humano. Entonces finalmente era como típico de la película que salía el alien pequeño así como del pecho, te explotaba, ¿ya? Entonces Joaquín Espiazú hace esa misma analogía y me gusta mucho, y se las voy a leer. Él dice, propongo que los hombres empecemos a pensar la violencia de género y el sistema que la hace posible como Ripley piensa en el alien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es un enemigo que batir? Sí, pero no es un simple enemigo que batir.
es el enemigo que crece dentro de nosotros, como el alien crecía, y en el que nosotros hemos crecido. ¿Y por qué me gusta esta propuesta o esta forma de mostrarlo? Primero porque es súper fácil mirar a los casos de violencia evidente y apuntar con el dedo a este violador que salió en las noticias, por ejemplo, y decir como, oye, acá han habido varios casos. Perdón, voy a admitir a Alex, que se está Habla sumando. aquí, si lo quieres dar vos la bienvenida. Sí. Alex, ¿estás ahí? Perdón por la pausa. Ya. Alex, solo para chequear si me escuchas bien. No. Ok, voy a continuar para no interrumpir. Entonces, como les decía, es súper fácil mirar a otros, ¿ya? Pero la invitación acá con esto es ver el machismo que hay en mí, y esta es la invitación que yo le hago también a los otros varones. Es como empezar a observarme cómo este sistema está en mí. Y desde ahí, no mirar tanto hacia afuera, sino ver qué es o de qué manera este sistema patriarcal hoy día está dentro de mí y yo lo sigo perpetuando, ¿ya? Esa es la primera derivada de esta propuesta. Y por otro lado, poner ojo cuando escuchamos a alguien que dice que está deconstruido, ¿ya? Porque está todo como de moda esto de los hombres deconstruidos en algún momento, y esto es un proceso continuo. O sea, cuando alguien cree que ya se deconstruyó, que es un hombre deconstruido, es como hasta ahí nomás llegaste tu camino. No, el alien que está dentro de nosotros está en nuestro ADN, son muchos siglos de un sistema patriarcal, de una forma, de un aprendizaje de lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, y eso tiene un efecto, y en la medida que generamos estas conversaciones, de que vamos abriendo estos espacios de conversación, también voy tomando conciencia de qué tan dentro lo tengo. Entonces, por eso me gusta mucho partir con esta propuesta y esto que dice Joaquín Aspiazú. Me gustaría, quizás si alguien quisiera compartir, ¿qué les pasa a ustedes al leer esto o a escuchar lo que les acabo de comentar? No sé quién quisiera compartir. Por el tiempo les pido que sea uno solamente. Edgardo, ahí está Alex y Clau levantó la mano. No sé si los podés ver o si quieres dejar de compartir y Sí, verlos, vos decidís. Alex lo acabo de ver acá. Pero se nos sumó Alex. Perfecto, bienvenido Alex. ¿Y el resto, alguien que quiera compartir algo respecto de esto que estábamos conversando? ¿Les hace sentido? ¿No lo habían visto tan así? Cortito, me parece una analogía excelente. Gracias, Claudio. Bueno, ¿y cuál es el contexto actual y por qué hablamos de esto y hacia dónde vamos? Y aquí voy a mostrar muy rápido algunas cifras, ¿ya? Y estas son cifras de ONU Mujeres, que dicen que el 35% de las mujeres han sufrido violencia física o sexual. 87.000 mujeres fueron asesinadas, mayoritariamente por familiares o parejas. Esto estamos hablando del año 2017-2018. Hay 124 mujeres por cada 100 hombres que viven en la extrema pobreza en Latinoamérica. Y 15 millones de adolescentes mujeres se han visto forzadas a tener sexo. Por otro lado, si lo llevamos al mundo más corporativo, ¿qué es lo que queremos cambiar acá? Hay una brecha económica en que el Foro Económico Mundial estimó en 257 años el tiempo que nos vamos a demorar en eliminar esa brecha que hoy día existe. 257 años. Y esta cifra era antes de la pandemia, del 2019. Se supone que post pandemia este número aumentó.
Entonces, claro, cuando yo escucho esto, es como, se me aprieta la guata. Casi 300 años debemos estar hoy día para eliminar esta brecha económica, solo porque eres mujer. Y aquí hay unas cifras bien interesantes, también de ONU Mujeres, que nos muestran que si bien la participación en la educación superior, acá en la izquierda del cuadro azul, son más o menos equilibradas, ¿cómo cambia esto en la participación laboral? Ya te salta un 76 versus un 49%, y esta tercera columna habla de la participación en el trabajo no remunerado, o sea, en el mundo privado, en la casa. Esta cifra es del 2017, ha aumentado esa brecha, pero los hombres en promedio trabajan 1 hora 20 en el hogar, horas al día, versus 4 horas y media de las mujeres. Esto también con la pandemia explotó. Hoy día la brecha es bastante más amplia. Salieron estudios hace muy poco que hablan de esto. Y me gustaría que vean también esta pirámide en que nos muestra cómo en la medida que yo dentro de las organizaciones voy ascendiendo en el cargo jerárquico, cada vez la participación de las mujeres va disminuyendo, ¿ya? Y la base de la pirámide, en el total de empleadas, hay un 44,7% de mujeres, pero en la medida que voy subiendo, baja un 36,9%, cuando paso a ejecutivas o gerentes senior a un 26%, consejo de dirección un 21%, personas ya de los pocos de mayores ingresos un 11%, y los CEOs hoy día son solo un 5,2% mujeres. Alex, levantaste la mano. Sí, tengo una duda de cómo leer las cifras. Sí. Participación global en la educación superior es el 34% del tiempo hay un nombre, o el 34% de los profesores, no lo entiendo muy bien. Y lo mismo con el del lado. Si me lo pudieras explicar. Sí, a ver, el 34% de los varones, hoy día, del 100% de los hombres, un 34% de los varones están en educación superior. Del 100% de las mujeres, un 38% están en educación superior. Perfecto. ¿Ya? Y de ese porcentaje, hoy día del 100% de los hombres, hay un 76%, o sea, 76 por cada 100 que están trabajando, versus 49 de cada 100 en el caso de las mujeres. Ok, me queda claro. Gracias. No, claro. Entonces, algo está pasando, y esto tiene un montón de otras consecuencias. El que haya solo un 5,2% de CEO tiene que ver también con la importancia de empezar a que mujeres ocupen puestos de poder. ¿Para qué? Porque es re importante que hayan referentes femeninos también. Voy a hacer un paréntesis acá, pero hace poco me invitaron a otra conversación en que hablaban del síndrome de la impostora, que tiene que ver con esta creencia que tienen muchas mujeres de que no son capaces, o atribuyen a veces a suerte el que ocupen o que tengan buenos resultados. Y cuando le haces doble clic a eso, hay unos estudios en Estados Unidos que dicen que las mujeres a partir de los 6 años ya tienen la creencia de que son menos inteligentes que los hombres. 6 años. Y eso se asocia, entre muchas variables, a la falta de referentes femeninos. Cuando tú piensas en una persona inteligente, se te viene automáticamente el hombre más rápido que la mujer. Cuando piensas en una persona CEO de una tremenda empresa global, piensas en un hombre. Entonces, eso está teniendo impacto ya desde niños, desde los 6 años. Entonces, va todo esto súper ligado. Vamos a ver el otro lado, los hombres. De los homicidios en Chile, un 89,4% fueron perpetrados por hombres, cifra similar a la población penal reclusa. 4 veces más posibilidades de morir por suicidio respecto de las mujeres, ¿ya? Y esa es la tercera causa de muerte en jóvenes de 10 a 25 años. Eso habla de la salud mental hoy día, que es un tema que tenemos los varones. Hay un 20,7% de los hombres que tienen un consumo problemático de drogas y o alcohol respecto del 8,7% que se da en las mujeres. ¿Por qué será?
y un 98,8% de las denuncias de violencia de género es perpetrada por varones, mayoritariamente la pareja o dentro del contexto familiar. Y acá de nuevo va a aparecer más adelante como estos mandatos de género, la masculinidad tradicional o masculinidad tóxica, cómo nos hizo separarnos de nuestro mundo emocional. Perdón, alguien se está conectando, Paula. Y eso tiene un efecto. Los problemas de salud mental, lo que tengamos mucho más probabilidades de suicidios, tiene que ver con eso. Vamos a seguir con algunos conceptos clave para ir ya entrando más en detalle, y vamos a partir con género, ¿ya? Y ahí hay un claro, una imagen que era como muy tradicional en la publicidad de los años 60, 70, y que tiene que ver con los estereotipos de género, ¿ya? ¿Qué género? Es una construcción cultural, ¿ya? Y desde que es una construcción es algo que se aprende, ¿ya? El concepto que tú tienes del género es algo que se ha instalado y que se aprende y que se ha seguido perpetuando, pero que se puede cambiar. Entonces, el género es una construcción cultural que permite visibilizar las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que han existido a lo largo de la historia, ¿ya? Y acá el tema del poder tiene mucha importancia, porque es la base del sistema patriarcal, que lo vamos a comentar más adelante, pero quiero que lo tengan en cuenta eso. Todo esto tiene que ver con una relación de poder entre hombre y mujer, ¿ya? Y acá hay una frase que me gusta mucho, que es de Simone de Beauvoir, que ella es una escritora de la segunda ola del feminismo, y ella dice: no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que plantea ella era que las características que se asocian a la mujer no van asociadas al sexo, digamos, sino que va más ligada al cómo están siendo educadas y socializadas con todos estos mandatos de la sociedad, de la cultura, de la educación, que dice o decía o está diciendo todavía cómo tiene que ser o no ser una mujer. Entonces ella, como bien, no sé, esta declaración que hace: no se nace mujer, se llega a serlo, tiene que ver con esta construcción, cómo se va construyendo el género femenino en este caso. Y otro concepto re importante es el patriarcado. El patriarcado podemos definirlo como la supremacía masculina institucionalizada, que, si nos vamos a lo etimológico, significa, el patriarcado significa el gobierno de los padres. Y aquí esta es la base de esto que comentábamos de la relación poder-sumisión, porque dado que los hombres es como el modelo por excelencia bajo la mirada del patriarcado, nos plantea como únicos, universales, y a las mujeres se le impone una relación más hacia abajo, o sea, los hombres estamos acá y la mujer acá, ¿ya? Y esa brecha, esta relación de poder-sumisión, es la que ha impactado diferentes ámbitos de la vida social, personal, e incluso dentro de los hombres también hay una relación de poder, ¿ya? Que es la hegemonía. O sea, es distinto hoy día ser un hombre blanco de una capital de un país con muy alto desarrollo económico, que ser un hombre a lo mejor de una comunidad más indígena, de algún país más pequeño. También cuando empezamos a analizar las relaciones de poder, también nos impacta. Por eso es que es importante darnos cuenta de que el sistema patriarcal no impacta solo a las mujeres, también tiene un montón de impacto en nosotros, en los varones. No pretendo con esto decir que son impactos similares, porque claramente acá las mujeres han tenido mucho más impacto que los varones, pero sí es bueno que nos demos cuenta que este sistema también tiene costos. Machismo, una de las palabras que apareció en el Menti al principio.
un machismo es un conjunto de creencias, ¿ya? Que también se educa y que asume que el hombre es superior a la mujer. Se expresa en diferentes tipos de violencia de género, algunos más explícitos y otros menos, y tiene consecuencias sociales diversas. Y lo interesante de esto es que se perpetúa, se va heredando por linaje masculino, aunque también es promovido por mujeres acostumbradas a este sistema de creencia. Es importante tenerlo en consideración porque finalmente acá no, el perpetuar esto no es un tema solo de los hombres, está súper instalado, como lo decía Joaquín Espiazú, lo tenemos todo súper en el ADN. Y el machismo, que muchas veces se confunde con sexismo, es un tipo particular. El sexismo es más amplio, el machismo es algo más particular, ¿ya? Aunque muchas veces se usan como sinónimo. El machismo también es algo que se educa. Aquí nadie nace siendo machista, pero hay mucha normalización de las actitudes por los cuales toma mucha importancia el ponerle nombre a las cosas, ¿ya? Y en este ponerle nombre aparecen los estudios de hombres y masculinidades. ¿Cómo van hasta acá? ¿Me van siguiendo alguna pregunta? Está muy silencioso. Clau se Yo está no- yendo, como había Yo, avisado. yo lamentablemente me voy, pero me voy agradeciendo y comprometida para terminar de escuchar. Muchísimas gracias, Edgardo. Sumamente rico y maravilloso. Dejé una pregunta, por si tengo suerte. Gracias. Ok, que esté muy bien. Edgardo, yo tengo una duda. No sé Sí, si... sí. A mí me cuesta el concepto patriarcado, y me Ujú. sigue costando después de escucharte, tengo que decir, porque el machismo lo veo muy claro y no me genera ninguna duda y lo veo en todos lados y lo he visto toda mi vida. Pero el patriarcado, cada vez que lo veo, me suena a una interpretación del sistema jerárquico, de la competencia, que lo veo en la energía que viene de la energía masculina, sin duda. Ujú. Pero me cuesta verlo y no sé cómo lo entiendes desde el punto de vista como una cosa de sumisión a la mujer específicamente. Porque tal como dijiste, se da entre hombres. Yo lo veo simplemente desde la competencia y desde la jerarquía, y la pelea de la jerarquía es algo bien animal. Entonces, no sé si se entiende a lo que le quiero hacer el doble clic. ¿Qué lo Sí, hace patriarcado y no jerarquizado? sí, mira, es importante entenderlo como base y son los primeros conceptos. Este es un tema súper amplio, pero cuando tú empiezas a ver, por ejemplo, la homofobia, voy a poner como un ejemplo, eso también tiene que ver con el patriarcado, porque yo inconscientemente, para mí todo lo que sea femenino me hace menos hombre y por ende más sumisión. Por eso yo también como hombre siento que puedo decirle la barbaridad que se me ocurra a un homosexual, que pasa mucho, por esto que está instalado. Por eso esta relación de poder, hay que hacerle doble clic, triple clic, porque nos ha impactado en diferentes ámbitos. Y hay muchas creencias que se han instalado a partir de este sistema patriarcal. Son muchos siglos. Entonces, desde el por qué, no sé, pues algún maestro en la calle siente que tiene el derecho a decirle a una mujer que se ve guapa, eh, si lo lleváis como para atrás, todo surge de este sistema, de este poder sumisión. No sé si con eso contesto tu pregunta, pero quizás en la medida que vayamos avanzando en la presentación también vamos a ir tocándolo de diferentes ángulos. En particular, este es un tema bien complejo porque es multivariable finalmente. Entonces, te invito a que sigamos viéndolo y por ahí a lo mejor Sigamos te va avanzando haciendo porque más sentido. a mí todas las veces me sigue apareciendo el machismo, pero no como estructura, sino que como, obviamente, como una cosa cultural muy arraigada, pero no como estructura armada para. Pero vamos avanzando, ¿no? Era solamente por si había un punto así que me hiciera ver la luz.
Ok, sigamos. Bueno, precisamente el estudio de los hombres y masculinidades nos ayudan a poder hacernos estas preguntas y entender que el machismo, por ejemplo, es algo aprendido. Entender que estas son creencias que también culturalmente tienen ciertos matices y que hay países que tienen una cultura mucho más marcada que otros. Y parte de las preguntas que surgen acá es precisamente como, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser hombre hoy? ¿Es una categoría biológica o es algo cultural? ¿O ambas? ¿Por qué los hombres se comportan como se comportan? ¿Por qué algunos hombres son capaces de matar y otros ni siquiera son violentos? ¿Por qué algunos hombres tienen comportamientos machistas y otros no? Acá yo siento que el mundo emocional tiene mucho que aportar en muchas de estas respuestas. El por qué pareciera que se valida más el ser violento o el enojo, la ira como emoción frente a otra en el mundo de los hombres. Quiero dejar las preguntas ahí. Y, perdón, algo pasó. Ahí sí. Y hablar ahora de las masculinidades. Bueno, ¿qué son las masculinidades? Como hablaba al principio, no hay una sola forma de ser hombre, sino múltiples. Y como al igual que hablábamos del género, esto es una construcción social. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que se aprende. ¿Ya? Y ¿por qué también hablamos que la masculinidad es algo relacional? Porque el poder son relaciones. Nosotros vamos aprendiendo desde las relaciones. Y los agentes socializadores de género, los que van perpetuando el cómo estas creencias tienen que ver con las relaciones. Son 4 los agentes socializadores de género que existen. Y el primero es la familia. Cómo yo me relaciono con mis hijos, cómo me relaciono con mi pareja, ya tiene un impacto en cómo el niño o la niña va aprendiendo de lo que es ser hombre o lo que es ser mujer. Un segundo agente socializador después es los colegios. Cómo también los profesores, a quienes los niños le dan poder, sienten esa relación. Lo que va sucediendo en los colegios, el bullying, es un segundo agente socializador de género. El tercer agente socializador son los pares. Cuando ya entro en la adolescencia, ya la familia pierde un poco de importancia en mi mundo adolescente y yo le doy mucha importancia a mis pares. Entonces, cuando yo estoy en el grupo, en que en WhatsApp me mando las fotos de la chica, de la polola del otro, sin ropa o con poca ropa y no digo nada, porque pareciera que eso es lo normal, voy construyendo una forma de ser hombre. ¿Ya? Entonces también, sobre todo en las universidades, toma mucha importancia el ponerle nombre a esto que va sucediendo, a los micromachismos, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, porque desde ahí yo puedo resignificar lo que es ser hombre, aprender a decir que no, aprender que ciertas cosas no son normales porque soy hombre, sino que efectivamente es un tipo sutil de violencia de género. Y el cuarto agente socializador hoy día son las redes sociales. Y ahí hay de todo. Y también importante abrir estos temas de conversación también para, desde la educación, desde ir poniéndole nombre a esto que sucede, poder decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. O yo me salgo de este grupo, o yo no sigo a esta persona, o no entro en esta discusión. Bueno, son prácticas que tienen consecuencias claramente. Es como yo me vivo mi masculinidad, tiene una consecuencia en términos de lo que es ser hombre y los efectos que esto tiene. Privilegio. Los hombres, está claro que tenemos muchos más privilegios que las mujeres hoy día. Y para qué decir de otras identidades. Entonces, ¿cómo yo como varón me hago cargo y uso esos privilegios en favor de la igualdad, por ejemplo? Hablamos que son heterogéneos, que son dinámicos, porque tienen pautas diferentes. O sea, no es lo mismo ser un hombre adulto mayor que un adolescente.
No es lo mismo ser un hombre en Chile que en Japón o en los Emiratos Árabes. Es histórica porque no es lo mismo ser hombre hoy día de lo que era ser hombre en los años 50, donde estaba mucho más arraigado masculinidad tradicional. Y esto de no niño, no mujer, no homosexual, tiene que ver también con esto que hablábamos del patriarcado. Hay hartas autoras y autores que hablan de la masculinidad como una ecuación, ¿ya? Y constantemente los hombres hacen el esfuerzo por demostrar que no son niños, que no son mujer, no son homosexual. Y como que lo que quedara de eso es lo masculino. Y eso sí tiene relación con esta brecha poder-sumisión. Si yo me alejo de eso, que es cercano a lo femenino, siento que tengo o mantengo un mayor poder. ¿Se sumó alguien más, Geo? Yo la estoy aceptando nomás, pero Sí, no lo... perfecto. ¿Ya? Bueno, la masculinidad tóxica, y este es un concepto que se ha popularizado en los últimos 10 años, pero es la masculinidad tradicional, ¿ya? ¿Cómo esta masculinidad tradicional se convirtió en un problema social? Esta masculinidad, y ahí aparecen dos leñadores así haciendo fuerza, es un conjunto de comportamientos asociados a la masculinidad tradicional que tienden a generar daño, tanto a la sociedad como a sí mismo. Estos suelen estar vinculados con el ser dominante, competitivo, ejercer violencia de manera machista, misógina, racista y homofóbica. Acá es donde tomaron fuerza estos mandatos de género, de la virilidad, la competencia, la autosuficiencia. Esto no, yo me las arreglo solo, yo no pido consejo, han tenido un montón de consecuencias y viene de esta masculinidad tradicional, que hoy día se le conoce como masculinidad tóxica porque finalmente tiene un impacto súper fuerte en la salud mental de los hombres. Hay varios documentales que hablan de esto, de cómo desde estos mandatos de género, esto ha impactado la salud mental, emocional de los varones y por ende impacta a la sociedad. Si a mí, yo hace como 3 años atrás leí un reportaje en el New York Times que hablaba de los shooters, estos chicos que entraban a los colegios con pistolas disparándole a todo el mundo. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que siempre eran varones. Entonces, ¿cómo está la salud mental de los niños? ¿Cómo impacta en la sociedad cuando yo sigo perpetuando estos mandatos de los hombres no lloran, de la virilidad, de que la competencia, no la colaboración? Eso ha tenido un impacto fuerte y se está viendo. Hoy día en Brasil, veía un documental, decía 6 de cada 10 hombres en Brasil aceptan o declaran que tienen problemas de salud mental. 6 de cada 10. Entonces, es como que te pusieron una mochila que tú no necesariamente querías llevar, y vivirte el mundo desde ese lugar con esos mandatos tiene consecuencias. Yo no sé si han visto este iceberg de la violencia de género, que esto es de Amnistía, ¿ya? Muestra las distintas formas de violencia, ¿ya? Aquí hay otras cifras que se suman a las que les mostraba adelante, en donde muestra las tasas de suicidio, las brechas que hay entre hombres y mujeres, mucho más alto el suicidio en hombres, ¿ya? Esto también está hablando de los problemas de salud mental. La población reclusa, acá en Chile, el 89% hombres, 11% mujeres. El 89,4% de los homicidios en Chile son perpetuados por hombres, el 98,6% de las violaciones, el 87,4% de las lesiones con armas son ejecutadas por hombres, y en el 86% de los casos las víctimas son hombres. O sea, además nos estamos matando entre nosotros. Entonces, cuando yo quiero ver el impacto, cómo esta masculinidad tóxica está impactando hoy día la sociedad, este iceberg es lo que muestra Amnistía y que sirve mucho para mostrar lo que aparece en las noticias, en la prensa, es lo que está arriba del agua solamente. Son las formas visibles de la violencia de género. Pero si ustedes ven hacia abajo,
hay un montón de otras formas que son invisibles, que a lo mejor no aparecen en los titulares, pero que son violencia. ¿Ya? Hay algunas que son explícitas, pero hay otras formas que son bien sutiles, que están al final abajo. Y la primera que aparece ahí es el micromachismo. Y el micromachismo es un término que no surgió hace mucho. ¿Ya? Este nombre fue propuesto por un psicólogo español, se llama Luis Bonino, que es lo que plantea de que este micromachismo, esto que es tan sutil, es como el caldo de cultivo para otras formas de violencia de género. Aquí parte. Cuando yo normalizo esto, aparecen otras formas de violencia de género o misoginia, que ya tiene que ver con maltrato psicológico, simbólico, emocional, físico, sexual, económico. ¿Ya? Ricardo, ¿te puedo hacer una acotación ahí? Perdona que te interrumpa. Sí, no Pero hay me problema. pareció bien interesante que hace un par de semanas escuché que hay una, no sé de quién es la idea, así como tú sabes quién acuñó por primera vez la palabra micromachismo, pero escuché un grupo tratando de cambiarle el nombre, de hecho, a machismo cotidiano, para no hacerlo parecer como si fuera algo chiquitito, Mira, porque qué el bueno. micro lo hace parecer como que no tuviera importancia, como que fuera más chico y en realidad es el cotidiano, ese era como el nuevo nombre que trataban de lanzar, y me pareció bastante Bueno, acertado. no lo había escuchado y me encanta porque como también exactamente, pues, para sacarle esto de, no es que sea chiquitito, es No es que es chiquitito. sutil y muchas veces no se ve, Y pero pasa soplado porque parece que no importara, no importa. exactamente, Es como que lo tuviéramos integrado, hombres y mujeres. está súper normalizado Sí, parte nuestra. y son tan sutiles que al final pasan inadvertidas. Y por lo menos en las empresas en que yo he hecho esta presentación, en todas levantan la mano de que sí lo ven, está presente, pero no se le pone un nombre. Por eso la importancia de ponerle nombre, de esto que estaba compartiendo Frank, de dejar de llamarlo micromachismo y ponerle otro nombre para que también se entienda que es importante. Si los efectos de los micromachismos hoy día repercuten en la salud mental de la mujer, generan efectos en su autoestima. ¿Por qué? Porque ya le estáis poniendo color, ya estáis exagerando. Eso aparece mucho en estos espacios laborales, pero cuando nos damos cuenta de que es una forma de violencia, tengo otra mirada, me pongo en otro lugar. Les voy a compartir, voy a dejar un poco esta presentación para que se vea mejor el video. Y les voy a compartir un video precisamente de los micromachismos. Ahí sí. ¿Me dicen si escuchan, por favor? ¿No te ha pasado que ¿Se escuchó? Bien, Sí, se escucha. ya. Los invito a verlo y después vamos a conversar. ¿No te ha pasado que... ¿No te ha pasado que ¿No te ha pasado nunca que se te estropea el coche? y no es por vacilar, pero sabes bastante de mecánica? y crees que sabes qué pieza es? Entonces te llevas a tu amiga para allá. Y te presentas allí y empiezas a explicarle al mecánico, pues mira, este es mi coche, creo que le pasa esto. De esta manera facilitas el diagnóstico. Y el mecánico empieza a contestarle a ella. Y solo le habla a ella, como si tú fueras idiota. Y él habla de dinero con ella y de la pieza que le falta a ella, de cuánto va a tardar a ella. Y tú no comprendes por qué, porque tú eres el que sabe y además el coche es tuyo. Te cabrea, y mucho. Porque la persona que te acompaña no tiene ni idea de mecánica. ¿No te ha pasado que estás jugando con las niñas de tu vecino? Ahí tirándote por el tobogán y corriendo tras ellos. Tu vecino se da cuenta que te lo estás pasando muy bien y te pregunta: oye, ¿no estás pensando en tener retoños tú también? Porque se te está pasando el arroz. Y claro, es una pregunta que te pilla por sorpresa, ¿no? Un poco sorprendido y como, ¿quién eres tú para decirme eso? La verdad es que tú nunca has querido tener hijos. Porque no quieres y punto. Lo cierto es que ya te has buscado un montón de excusas durante los últimos años para intentar justificarte. Y estás cansado de tener que dar explicaciones y que te recuerden todo el rato que te vas a arrepentir. ¿Qué parte es la que no entienden? ¿No te ha pasado que estás en un bar y de pronto ves una tía al otro lado de la barra? Y dices, ¿y por qué no?
y se acerca y os ponéis a hablar y la conversación mola, es interesante. Pero te quieres ir. Te quieres ir solo porque te quieres ir, no sé. Te quieres ir a casa y ya está. Pero ella te dice que no, que te quedes más tiempo. Tú le dices que no, que te quieres ir. Empieza a ser menos educada, empieza a ser todo un poco más raro y empieza a ser un poco agresivo incluso. Y decides irte. Y entonces aprovechas un despiste para salir a la calle. Tienes que coger un taxi. Por miedo. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? ¿Lo que te has cambiado de acera por la calle? Para evitar que te intimiden con piropos. ¿De verdad no te ha pasado? Que te has justificado por estudiar una ingeniería. Porque los hombres no suelen estudiar esas cosas. Piénsalo un segundo. ¿No te ha pasado? ¿Que has sentido que tus opiniones ¿Se tienen menos en cuenta en tu trabajo ¿Por tu condición de hombre? ¿En serio no te ha pasado? ¿De verdad no te han dicho nunca? Uy, qué mala cara tienes. Arréglate un poco. ¿De verdad no te han dicho, A ver cuándo te animas con los niños, que se te pasa el arroz. Después de Navidad hay que quitarse unos kilitos de más. Ya no entra ni en los pantalones. ¿De verdad no te ha pasado? A mí sí. ¿A mí? Sí. ¿A mí? Sí. A mí sí. A mí sí. A mí también. Y a mí también. A mí también. Y a mí. Sí. No sé si hayan visto este video antes. No, para Me gustaría nada. escuchar 2 o 3 personas que quisieran compartir. ¿Qué les pasa con este video? Wow, se siente uno súper identificado, ¿verdad? Y algo que se escucha regularmente cuando hay, ahora más en jóvenes, ¿verdad? Que se casan y no, todo ha ido cambiando en el tiempo. Y ahora, pues, usualmente los jóvenes no se casan y pues tienen hijos, ¿verdad? Pasan muchos años para tomar una decisión de tener hijos y la gente empieza, pero ¿para cuándo? ¿Pero para cuándo? ¿Verdad? ¿Y cuándo vienen los retoños, como decían en el video? Entonces son cosas que uno va viviendo en el día a día, ¿verdad? Por ejemplo, yo aprendí desde que aprendí a manejar, mi papá me enseñó a cambiar llanta y me decía, primero vas a aprender a cambiar una llanta que manejar el carro, porque tienes que saberlo hacer. Entonces, lo ven a uno, ¿verdad? Y así como, pero si usted es mujer, ¿verdad? ¿Por qué está haciendo eso? Y realmente ahí es donde se ve como esa diferencia que culturalmente hablando se da, ¿verdad? En la sociedad. Totalmente. Y sí, y bueno, y ha pasado, a todos, me imagino, a todas les ha pasado. Geo, te veía muy ahí conectada con el video. ¿Qué te pasó a ti? No lo había visto, o sea, lo había visto porque me lo compartiste esta mañana, pero no lo había visto. Me gusta mucho la manera en la que lo transmiten. Siento que a veces estos mensajes transmitidos desde los hombres, lamentablemente es como que pareciera ser que tienen más poder, ¿sí? Como que quizás los escuchamos más o mejor. No solamente lo dicen las mujeres, también lo dicen los hombres. Me quedé pensando en eso, que también lo tengo como inculcado yo misma. Y como otros videos también que he visto que son muy interesantes, que después también se los puedo pasar, donde se muestra algo invisible, pero lo muestran los hombres, como que toman más fuerza. Entonces, bueno, estaba reflexionando en eso, y en esto que dije antes, de que es algo que nos atraviesa a todos, seamos hombres, mujeres. Eso, ahí van mis reflexiones. Sí. Bueno, y además lo que me pasó a mí, al tiro de la palabra Alex, es que la primera vez que lo vi, lo encontraba como, al principio me sonaba raro, como, ¿por qué este hombre dice eso? Porque en verdad era como que a los hombres no nos pasa esto, ¿de qué está hablando? Y ahí también me cae la ficha de lo normalizado que está, esto de que alguien se sienta con derecho a decírselo a una mujer, pero no a un hombre. Ahí. Alex, tú querías compartir algo. Por compartir una película que a mí me fue un antes y después, que es esto que acabamos de ver, pero en 1 hora y media. Yo la he recomendado consistentemente. Es una película francesa que se llama No soy un hombre fácil. La vi, buena. Qué buena, y es muy sutil, y realmente a mí es llevar esto que acabamos de ver en el video como ejercicio al extremo.
¿qué pasa si algo me sucede y despierto en un mundo donde quienes están en la posición de poder, en el fondo es un patriarcado de mujeres? ¿Cómo vivimos y se empiezan a hacer visibles para este protagonista que era un machista y un seductor? Ahí un poquito explican su historia cuando niño, por qué es así, pero al verse al otro lado queda muy claro las pequeñas sutilezas, desde el pantalón que le aprieta un poco más que todos los días, la ropa que puede usar, es muy interesante, la depilación, todo un mundo de quién, bueno, por favor véanla, esa es una. Y la otra, me impresionó mucho escuchar a algunas amigas y parejas decírselo a ellas mismas. Esto que estábamos escuchando. Esto de, el pantalón me queda apretado, ¿qué voy a hacer? Tengo que bajar de kilo, no estoy cumpliendo con los parámetros que yo misma me estoy imponiendo porque creo que alguien me lo está pidiendo. Yo me preocupo de no pedirlo, sin embargo, ya está. Eso quería contar. Buenísimo, Alex. Gracias por recordarme la película también, porque es una muy buena película. Y a propósito de lo que comentaba Frank hace un rato también. Y en este momento está en Netflix. No siempre está, así que por favor aprovechenla. Buena. Soy un hombre. Porque ¿cómo sería? ¿Cómo a lo mejor ahí también te sirve de pronto, Frank, para ver cómo este machismo que hoy día es fácil de ver, fácil de visualizar, surge de este sistema patriarcal? Es una construcción que surge de un sistema que lleva mucho tiempo. Y cuando esto no existe, por eso es buena esta película, ¿qué pasaría si nunca existió el patriarcado y en realidad está al otro lado? Las construcciones son otras, lo que está normalizado es otra, y el machismo se vive completamente al revés. Entonces, ¿cómo ves la relación entre patriarcado y machismo al verlo desde el otro lado? Quizás por ahí también sea más fácil visualizarlo como construcción. A mí, en realidad, lo que me pasa, que lata de ser tan porfiado, pero tú mismo lo mostraste, que el patriarcado, a ver, llamémosle patriarcado a la forma en que está organizada la sociedad, nuestra sociedad, sí. Pero el hecho de que afecte tanto al hombre como a la mujer, lo vimos en la tasa de homicidios, en la violencia, en suicidio, bueno, en un montón de cosas. Me cuesta entender como estructural este sistema de sumisión a la mujer. ¿Cachai? Entiendo el machismo como precursor de todo esto, pero lo veo más como un sistema de competencia y estructura jerárquica que viene de las energías masculinas, ¿cachai? Pero creo que tiene que ver con pisotear al que tiene al lado, no con pisotear solo a las mujeres. Muy de acuerdo. Tiene que ver con el poder y la sumisión para cualquiera, y se ven esos números, y se ven en que... También claro, entre los hombres. Obviamente es bestial que se mate a una mujer por una disparidad de fuerza, pero si te fijáis, los hombres matan a hombres 5 veces más que a las mujeres, entonces por eso te digo, el patriarcado lo veo como el mal resultado de las energías masculinas y de los hombres haciendo un sistema, pero no como pensado para someter a la mujer, sino que para someter a quien pueda, sometiéndonos entre todos, a fin de cuentas. El machismo, por eso te digo, no tengo ninguna duda, el machismo está por todos lados, está terrible. Yo te diría como... Disculpa, Pau estaba con la mano en alto. No poder cerrar la conversación y despedirme y agradecerle el espacio, porque como les avisé, me tengo que ir un pelito antes. Chao, Fran. Gracias por estar. Pau, Pau, te estás escucho. hablando, pero no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahí sí. Es que ando para escuchar, no para hablar. Bueno, me quedó resonando esto que decía Frank, que justo se fue, pero me parece que, y esto te lo pregunto también, Edgardo, porque para mí esto también es súper nuevo y me mueve un montón de cosas.
creo que esta estructura patriarcal ha puesto como a la mujer en la parte de abajo. Es verdad lo que dice Fran, o sea, la violencia y la competencia y el aplastar está como de base de este patriarcado, pero creo que justamente el patriarcado ha puesto a la mujer principalmente en ese rol de abajo, digamos. Como que entiendo eso, ¿no? Como que sí, es violento para todos, pero en este sistema la mujer como en el inconsciente ya está abajo. Es así más o menos esta diferencia entre el patriarcado. El patriarcado es como lo que está, es como el sistema, es como la Matrix, por decirlo de alguna manera. Y eso plantea como fondo es la supremacía masculina institucionalizada. Y eso se plasma en la vida privada, en la vida laboral, en la forma en que se organizan los países. Entonces, para mí el patriarcado es como la Matrix, como y cómo se va perpetuando y ampliando estas brechas tiene que ver con las construcciones sociales que surgen de este sistema, como por ejemplo el sexismo, el machismo. Y el machismo no sé, que lo que está interesante es que, claro, en esa sumisión no es lo mismo ser hombre que ser mujer, y como decías al principio, no es lo mismo ser europeo o de piel blanca que de piel negra, o ser latino, que yo sé que he estado en España y soy y seguiré siendo una latina, dicho despectivamente, y sé que soy de piel blanca y que tengo un montón de privilegios sobre otras mujeres, quizás solamente por el color de piel que tengo. Entonces, también está buenísimo empezar a visibilizar eso. Hay muchos estudios que hablan de la correlación que hay entre tu tono de piel, si eres delgado, alto o atractivo, respecto de que tienes más posibilidades de optar a puestos de poder. Y eso es consecuencia de algo que está instalado, que no lo vemos, porque está hace muchos años ahí. Así es. Geo, yo estoy medio perdido con el tiempo, no sé cuánto tiempo me queda. No, teníamos comprometido hasta las 21 horas de Argentina, 20 horas de Chile. Ya. ¿O no? Voy a retomar entonces para ir... Igualmente, sí, si queremos seguir conversando, sí me gustaría que lo cerremos a ese horario para respetar, y después si tenés posibilidad de quedarte y alguien más se quiere quedar, podemos seguir conversando aparte. Ningún problema. Entonces voy a dejar estas preguntas a modo de reflexión, ¿ya? Y luego de lo que vimos, la primera pregunta es la reducción de las violencias invisibles, estos micromachismos. ¿Creen ustedes que podrá contribuir a la reducción de las violencias explícitas, a las que aparecen en la prensa? ¿Ven una relación? Y quédense con la pregunta nomás, pero ¿cómo las vamos relacionando? ¿Seré capaz de reconocer, y esto para los varones sobre todo, micromachismos en mí o en mi entorno? ¿Estás siendo capaz hoy día de reconocer micromachismos en ti? También esto va para las mujeres. ¿O en tu entorno? ¿Lo estás reconociendo? ¿Lo estás viendo? ¿O sigue en la transparencia? Y una tercera pregunta es: ¿por qué es importante que los hombres contribuyamos a erradicar las violencias? ¿Por qué crees tú que hoy día es importante que los hombres contribuyamos a erradicar las violencias? No entendí esa última pregunta. En el fondo es... ¿Por qué va a ser más importante que los hombres contribuyamos a...? No más importante, es por qué es importante. Porque al inicio hablábamos de que pareciera que todos estos temas de igualdad de género fueran temas de mujeres o de las feministas, y qué es lo que nos pasa a los hombres. Entonces la pregunta acá es como, ¿por qué es importante que los hombres también contribuyamos a erradicar esta violencia? Y que no sea solo un tema de las mujeres. ¿Ya? Y pasamos a esto, porque nos beneficia. A los hombres también nos beneficia la igualdad. Y eso es súper importante que también lo tengamos claro. Si bien es quizás mucho más evidente y lleva mucho más tiempo las olas feministas que han visibilizado todo esto que históricamente han sufrido las mujeres, a los hombres también nos beneficia la igualdad, ¿ya? Y aquí hay algunos puntos que muestran esto. Primero, porque el compartir privilegios permite un desarrollo equitativo de las sociedades. Está probado, hay países en que
la brecha no es tan alta y se ve cómo impacta el desarrollo de la sociedad. Mejora la calidad de vida de hombres y mujeres. Acá hay familia, hay relaciones afectivas, hay relaciones sociales que se van a ver impactadas, ¿ya? En donde los hombres somos parte, ¿ya? Esto no lo podemos ver aislado. Hay una disminución de la violencia de género en todos los niveles, ¿ya? Cuando los hombres participamos mucho más de los temas de igualdad, cuando estamos en una sociedad más igualitaria, claramente hay una disminución de la violencia de género. Hay una implicación en lo doméstico y corresponsabilidad. Hay mucho más presencia de los padres en la paternidad y crianza de nuestros hijos, de nuestras hijas. Y esto, y acá voy a hablar de una experiencia personal, es un tremendo regalo. O sea, yo tuve la suerte, la fortuna de haber sido padre en pandemia y poder estar muy, muy, muy presente en los 8 meses y medio que tiene mi hija. Y es un tremendo regalo que muchos hombres, por este mismo tema que está instalado, este miedo incluso a pedir el postnatal, se lo pierdan. Y, bueno, salud mental y emocional. Claramente, cuando estoy en una sociedad más igualitaria y se empiezan a abrir estos espacios en donde yo ya pierdo este mandato y me conecto con mi mundo emocional, mejoro las condiciones de vida de los varones, claramente. ¿Qué podemos hacer los hombres? Me voy a acelerar un poquito acá. Primero, reconocer la causa feminista y las justas demandas de las mujeres. O sea, perderle un poco el miedo. Yo he escuchado también harto en organizaciones que dicen como, oye, pero las feministas están en contra de los hombres. No, el movimiento feminista está en contra del machismo, pero no está en contra de los hombres. Y eso también tenemos que sacarnos esa creencia. Ese es un juicio que está instalado en muchas personas, sobre todo en organizaciones. Escuchar a las mujeres. Y acá me quiero quedar un poquito desde dónde estamos escuchando a las mujeres. ¿Ya? Hay varios niveles de escucha. Alex, después de dar una charla bastante amplia de los niveles de escucha, a mí me gusta mucho el Otto Scharmer como habla de los 4 niveles de escucha. Pero ¿cómo estamos escuchando a las mujeres desde una escucha más mental, desde lo que a mí me va haciendo sentido, o de verdad estoy escuchando lo que hay detrás? ¿Qué nos pasa a nosotros los varones, por ejemplo, cuando en las tesis gritaban en las calles, el violador eras tú? ¿Desde dónde lo estaba escuchando? ¿Me lo tomaba personal como un ataque a los hombres? ¿O empatizaba con lo que había detrás, con ese dolor? Las invito a desafiarnos en el sentido de mirarme y ver si hoy día puedo escucharlo desde un lugar diferente. Cómo concientizar a otros hombres y niños sobre el machismo. Esto, como les comentaba, parte de los primeros años, en la familia. Cómo me empiezo a mirar lo que inconscientemente estoy transmitiendo cuando hablo con mis hijos, con mis hijas, con mis sobrinos, con mi sobrina, con los hijos o hijas de mis amigos. Y comprometernos con los valores igualitarios por todo lo que ya hemos visto. ¿Qué podemos hacer los hombres? Primero, ver que no hay una sola forma de ser hombre y que hay masculinidades igualitarias. Ocupar mis privilegios, no ser cómplice de la masculinidad tóxica por omisión o inconsciencia. Y sobre este punto es como muchos hombres también pareciera o sienten de que el no hacer nada como que voy a pasar piola. Acá en Chile decimos pasar piola. Pero en este caso, el no hacer nada es ser parte del problema. Entonces, ¿cómo ocupo estos privilegios para sacar mi voz, para educar, para ponerle nombre y decirle a lo mejor a mi colega en la organización, a mis colaboradores, oye, esto se llama micromachismos, o el nombre, se me olvidó el nombre que dijo Frank, pero no tenerle miedo a generar esas conversaciones. Alex, no te escuché. Machismos cotidianos. Ya, la importancia de ponerle nombre y esto que se maneja en forma privada, hacerlo público, a llevarlo a la esfera pública. Y, bueno, desafiar también este poder o mirar
cómo me estoy moviendo yo desde mi propio concepto de poder y implicarme mucho más en lo doméstico y en la esfera de lo privado. ¿Cuáles son los regalos que tiene implicarme en lo doméstico y en la esfera de lo privado? Y dejarnos sorprender. A mí de verdad ha sido un tremendo regalo esto. Y estas como reflexiones finales, y con esto voy terminando. Luego de todo lo que conversamos hoy día, es como, ¿con qué me quedo? ¿A los hombres nos afecta el patriarcado? ¿De qué manera nos perjudica? Lo hemos comentado. ¿Podemos comprometernos con la igualdad y la equidad de género? Y la última pregunta es, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar en la sociedad? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo soy parte de la solución y dejo de ser parte del problema? Ahí están nuestras redes sociales, Ilusión Viril, para los que quieran seguirnos en Instagram, Facebook o en la página. Y la invitación es esta: súmate, atrévete a ser parte del cambio y transforma tu organización con un nuevo lenguaje, nuevas ideas y nuevos valores. Te invitamos también a salir de la ilusión viril. Me gustaría escucharlo. Muchas gracias. ¿Con qué se van en 2 o 3 palabras de lo que vimos, de lo que conversamos, del video de hoy día? Los escucho. Yo voy. Alex. Yo me voy con un par de preguntas que quiero desarrollar. Me gusta llevarme las preguntas y después probablemente las escriba. Y tiene que ver con tomo lo que dijo Frank. Yo me acepto que el tema del patriarcado no tiene que ver solo con la sumisión de la mujer. Y por lo tanto, ¿de qué se trata esto del patriarcado? Esa es una pregunta que me llevo. Y me llevo otra pregunta, y es, entendiendo, aceptando que hay una desigualdad, que somos distintos estructuralmente, biológicamente, hombres y mujeres, ¿cómo entendemos cuando hablamos de igualdad de género, hasta dónde llegamos? ¿Cómo podemos compatibilizar y podemos aceptar, tolerar, amplificar, cuidar estas diferencias que nos hacen, que son intrínsecamente constituyentes de lo que somos biológicamente, y después nos pasamos al tema de la identidad? Eso, me llevo 2 preguntas potentes ahí para digerir. Gracias, Eduardo. Gracias, Alex. ¿Alguien más quisiera compartir lo que se lleva de la conversación de hoy? Yo personalmente me voy agradecido, realmente me ponen contentos cuando se dan estos espacios. No los suele haber en cantidad, justamente. Y particular e individualmente es un punto que ya hace 2 años lo pongo como si fuese una condición contractual de cada proyecto que inicio, con más personas en equipo, digamos, ¿no? Digamos, después de haber tenido como algunas experiencias como muy violentas, dije, ok, esto que decías vos de, me llevo incluso siempre, ¿no?, esta pregunta de qué podemos hacer de nuestro lugar, pero justamente me la empecé a hacer hace un tiempo, y bueno, por ejemplo, ahora cuando inicio un proyecto, entre otras cosas que uno siempre plantea y hace acuerdos, planteo el tema, digamos, igualdad de género, lenguaje, digamos, ¿no? Mínimamente hacer un doble clic y tener una conversación quizás como la que acabamos de tener hoy, antes de iniciar cada proyecto. Y cuando te escuchaba todo el tiempo me venía a la cabeza un ejemplo que tengo de una ex jefa mía, de hace muy poco, digamos, que tenía más jerarquía. Ella era directora y yo era CEO de la empresa, y que me exigía que no contratemos mujeres. Justamente por el último ejemplo que ponías, digamos, cuestión de embarazo,
cuánto tiempo se toma después de ser mamá y demás. Y a mí era un tema que me afectaba mucho justamente habiendo sido padre, lo mismo que contaste vos, ¿no? De no poder ejercer mi parte, mi paternidad, digamos, ¿no? Y yo decía, pero no puede ser. Y decía, ¿por qué mejor no hacemos una política para que sea igual para ambas partes, digamos, ¿no? En todo caso, que no sea algo institucionalizado desde el gobierno, pongámoslo, bueno, nada, fue una lucha eterna hasta que me terminé yendo, pero eso también lo veo constantemente, ¿no? Ese poder, mujeres ejerciendo ese poder contra mujeres. Y me sorprende mucho porque me crié con mujeres y no lo vi nunca, y cuando salí como a la sociedad adulta, me cruzo todo el tiempo con eso y es como que me sorprende mucho y quizás lo veo más que el de los hombres, ¿no? Por mi historia, porque me crié mucho con mujeres. Pero bueno, al mismo tiempo me hace reflejar la parte que le toca a los hombres. Así que nada, un poco me llevé esas reflexiones y me hizo acordar esas cosas que son como bastante importantes para mí. Así que nada, gracias, Edgardo. Gracias a ti, Sebastián, por compartir. Y sobre todo muchos términos, que me parece que es algo importante desde el lenguaje, como decía antes, ponerle cierta terminología o hablar de ciertas cosas como corresponde, hace que empiecen a tener lugar. Exacto. Y en este caso tener términos, incluso tener números, les da más lugar. Hace poquito, justo en uno de estos proyectos que planteo, uno de los temas que planteé era el del lenguaje inclusivo, y me faltaba información, me faltaba números como para poder mostrar, digamos, ¿no? Y me llevo eso como para aplicarlo incluso en estas conversaciones que tengo, que es un recurso que no utilizo, digamos, ¿no? Y que hay mucha información hoy en día al respecto. Totalmente. Buenísimo, Sebastián, y desde ya, en lo que te pueda apoyar en eso, cuenta conmigo también. Gracias. Pau. Yo voy a aprovechar porque me resuena un poco lo que trae Seba. Lamento haber entrado tarde, pero agradezco haber entrado porque me reinteresaba el tema, me tenía ahí como con muchas ganas de escuchar como el otro lado. Y me voy con esta, como afianzando algunas cosas, poniendo en orden otras. Particularmente esto de que yo por lo menos creo que somos hombres y mujeres al mismo tiempo, más con esto que me trajiste de que el género es un constructo, ¿no? Entonces voy a compartir algo mío personal. Yo hace 2 años que estoy en pareja con una mujer, mi primer pareja mujer, y ha sido fuertísimo ver mi masculinidad tóxica, fuertísimo. Entonces cuando lo dijiste fue como, claro, o sea, como que me ordenó un montón de emociones, sensaciones, cuestiones que yo decía, ahora entiendo a los hombres, pero a la vez decía, pero también entiendo dónde nos ponemos esas mujeres, y digo, wow, tengo mucha estructura en mi cabeza, es como, Dios, entonces te escuché y dije, claro, toma más sentido para mí esto de que somos hombres y mujeres, masculinos y femeninos en uno solo, porque es pura información de afuera, es como, te lo arman al jueguito, y te lo arman, lo tomamos, ¿no? Y lo tomo. Entonces me voy como muy movilizada en esto de decir, wow, vengo rompiendo y todo lo que me toca romperme para redescubrirme, que soy las dos cosas, no soy una. Y me expreso en este cuerpo femenino, o este cuerpo, no sé ahí cómo sería, sexo femenino, pero tengo los dos, tengo mucho de los hombres y tengo mucho de las mujeres en este constructo social, re fuerte, y los micromachismos me los veo por 3, y cada vez que tomo conciencia se ve, porque los pido, dirían ustedes, los pido más rápido, ¿no? Como, mirate vos, como... Así que me voy así como Alexander dijo, con reflexiones y a la vez con cierto orden, como que me permitió como afirmar esto, decir, de hecho, yo que vengo también un poco del mundo de las energías, que hablamos de que tenemos las 2 energías, pero es que las tenemos hasta por los constructos sociales, o sea, como que me va cerrando por todos lados. Súper instalado. No sé si te alcanzaste a conectar antes o después de cuando hablamos del alien, pero hablaba mucho de eso. Lo perdí al alien. Bueno, Joaquín Azpiazu, que es un sociólogo vasco, hace la analogía que este sistema en el que estamos
es un enemigo, pero no es cualquier enemigo, es como el Ripley y Alien, porque es alguien que crece dentro nuestro. Entonces, pásalo tal cual como tú lo dices, o sea, me doy cuenta de que está casi en mi ADN, porque son siglos en el sistema. Exacto, siglos. Y como dice un neurocientífico acá en Mendoza, es como parar un Boeing 147, y bueno, es como que tenerle paciencia también, ¿no? Porque es tan fuerte la historia y lo que traemos en el ADN literal, porque a veces es información que pasa ahí. Bueno, nada, me voy como así, movilizada y súper agradecida por este espacio, agradecida que hagamos hombres y mujeres también, así que bueno, gracias. Buenísimo, gracias, Pau. Jessica. Bien, pues yo, la verdad, súper agradecida con toda la información. Cuando yo vi el tema masculinidad, la verdad es que me llamó me llamó mucho la atención, ¿verdad? Pero, y gracias, que como bien decía Sebastián, mucha información que uno a veces no tiene a la mano, ¿verdad? Y a veces sí, son números que sorprenden, ¿verdad? Algunos sí, otros no. Y yo creo que pues sí, todos podemos aportar desde nuestro lugar, ¿verdad? Definitivamente. Y también me llamó la atención y algo que comparto de lo que decía Alexander es que biológicamente pues somos diferentes, pero o sea, ¿hasta dónde llega ese límite, verdad? Y hasta dónde no podemos ser tan iguales, ¿verdad? Entonces creo que eso también ha sido una incógnita y que yo siempre lo he pensado, porque biológicamente sí, en cuestión de fuerza, en muchas cosas que uno dice, bueno, sí hay una limitante. En otros temas, pues obviamente no hay limitantes. Entonces, sí, también eso pues me hace reflexionar y veo que también él se queda como con ese pensamiento, con esa reflexión, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por el espacio y por toda la información. Gracias, Jessica. Alex quería decir algo. Sí, la verdad es que hay temas mucho más fundamentales que nos hacen distintos. Y yo les invito a leer un par de libros, uno que se llama El cerebro de la mujer y El cerebro del hombre, escrita por una neurocientífica. Es muy interesante, si te recuerdo bien el libro, hasta los 6 meses, todos los fetos humanos son femeninos. Y al 6º mes se activan las gónadas masculinas, y una de las primeras acciones que tienen los testículos, cuando empiezan a secretar testosterona, es quemar ciertas partes del cerebro de ese feto. El cerebro masculino es una versión quemada, disminuida del cerebro femenino. Una de las partes que se queman es las neuronas espejo, y aquellas que permiten que las mujeres disfruten conversando, que secretan oxitocina al conversar. Esa y cientos de pequeños detalles cerebrales nos hacen distintos. Vivimos el mundo desde un lugar cerebralmente distinto. Claro, y sin embargo no puedo negar la necesidad de tener igualdad de oportunidades y derechos. Sí. Es la diferencia fundamental. Hay un video de una neurocientífica que muestra, porque esto es un tema gigante que está en evolución, pero ella muestra también de una forma cómo los últimos estudios también nos muestran de que tanto el cerebro femenino como masculino finalmente son un collage, y que depende mucho también de cómo tú los vas estimulando. No hay, lo que en el fondo concluye ella, no hay un cerebro masculino y un cerebro femenino. Lo que tenemos es un collage que nosotros los vamos activando. Y hay ejemplos de cuando dos padres crían, cómo pasan cosas distintas en el cerebro de lo que tradicionalmente se entendía que pasaba en el cerebro del hombre, y es bien interesante porque es un tema, siento yo, que está en constante descubrimiento. La neurociencia también ha rompido hartos como paradigmas que habían respecto de esto que antes era o esto otro. Así que, no, buenísimo. Geo, tú estás calladita ahí. Sí, yo ¿Qué la te verdad llevas de hoy? es un tema sensible para mí, me voy también súper movilizada, agradecida,
Y a mí, o sea, de hecho, desde Creactiva siempre decimos hacer visible lo invisible, y hay tantas invisibilidades que nos quedan por ver, que ni siquiera estamos viendo, por más de que estemos conversando. Y agradezco mucho que estemos acá conversando de esto mismo que decíamos, no solamente es las mujeres o los hombres, para mí son diferencias de poder, y cómo no somos conscientes del poder que tenemos. Esto de que todo poder conlleva una gran responsabilidad, para mí realmente es así, y el abuso de poder que hacemos. El abuso de poder que yo misma hago, y me encuentro en sutilezas de, no sé, de estar conversando con, quizás con alguna colega o colega, y que yo pierdo la paciencia, y si yo estoy en el rol de líder, que me ha nacido como tener una mala actitud, y ahí mismo, por experiencias que he vivido, porque antes no lo veía, como que freno y respiro y digo, no tengo por qué tratar mal a nadie si yo pierdo la paciencia, así como nadie tiene por qué tratarme mal a mí. Entonces como me encanta esto de ir mucho más allá, y que era como, si los hombres tienen, no sé cómo era la última pregunta en la que Alex te dijo si era importante, ¿no? Digo, como seres humanos, o sea, esto es importante y nos tenemos que hacer cargo. Y otro tema son las niñas y niños, el adultocentrismo, como le llaman, o niñocentrismo, que también es como no los vemos, no las vemos. Y para mí ahí, que Frank preguntaba el patriarcado, para mí es todo este sistema, como dijiste, Edgardo, bien, la Matrix, en la que vemos tan poquitas cosas y hay tantas que no vemos. Así que agradezco mucho la reflexión de hacer visible lo invisible. Me gustó mucho esto de los machismos cotidianos, o machismos ya integrados, que ni No los lo vemos. tenía, me lo llevo eso. Sí. Está buenísimo. Así que gracias. Gracias a ti por la invitación, Geo. Un placer, que Alex no estabas al principio, un placer, este es un espacio... Sí, Alex. Disculpa, me confundí con la hora, no estaba claro si era 7:30 de Chile, y no entendí que era 6:30 en Chile. Lo siento, perdí. Perdón. Voy a Pero revisar llegó, para hacer pero más llegó. claro. Sí. Estás muy atento. Sí, Sí, gracias. perdón. Claro. Bueno, no, gracias Edgardo, yo te agradezco un montón, y te agradezco en nombre de Creactiva por aceptarnos la invitación, y como les compartí, es un espacio abierto. Me encantaría igual si nos surge volver a encontrarnos para seguir conversando este tema, yo estoy disponible, así que si alguien de los que estuvo acá quiere, y muchas personas se quedaron con ganas, así que podemos ver de ponernos en contacto y volver a conversar de esto. Encantado, feliz. Gracias. Un abrazo, se cuidan. Que esté muy bien. Un abrazo.